Muy buenos días, amada iglesia. Es un privilegio para mí estar una vez más aquí con todos ustedes. Hoy vamos a hablar, conociendo más sobre el tema de lo que la preciosa sangre de Cristo hizo en nuestras vidas. Estamos tratando de implementar, si acaso usted quiere recibir una hojita en la cual puede apuntar, acá los sugieres, pueden pedirle una hojita del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y antes de comenzar, quisiera que pudiésemos orar y para poder recibir de Dios un mensaje que va a transformar nuestras vidas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros un momento, cerrar los ojos y poder encomendarnos al Señor. Amado Padre, gracias por esta mañana hermosa, radiante que tú has creado, Señor. Estamos agradecidos y confiados en ti. Te amamos y te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, transfórmanos, revélate a nosotros. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hacer una breve declaración de fe, como nuestro pastor Víctor lo ha enseñado en algún momento. Y vamos a decir todos juntos, tengo mi mente abierta. A ver, tengo mi mente abierta, un corazón receptivo y agradecido. Estoy listo para recibir y ser transformado por la incorruptible, poderosa, ¿qué más? Santa y siempre viva palabra de Dios. Amén. Amén. Una vez dijo el pastor, porque Dios no habla al que tiene la mente cerrada. Así que hoy tenemos toda la mente abierta y que sea la palabra de Dios transformándonos. El título del tema de hoy es Me salvé por una transfusión. Cada día miles de personas están vivas por una razón. Alguien les dio sangre. En un hospital, cuando una persona pierde demasiada sangre, el médico, ¿qué creen que dice? El médico no dice, denle vitaminas, denle de comer más, denle consejos. No, eso no dice el médico. El médico dice, necesita sangre o morirá. Y esto sucede porque hay una verdad absoluta en biología. Y eso inclusive, está escrito en Levíticos 17, versículo 11. Y dice, porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Iglesia, la vida no está en el dinero, no está en la fama, no está en la educación. Ahí no está la vida. La vida está ¿en dónde? En la sangre. Y esta verdad no solamente es una verdad biológica, es una verdad espiritual. Justamente el primer punto a tratar en esta mañana es que la vida está ¿en dónde? En la sangre. Perfecto. La vida está en la sangre. La sangre es considerada como un tejido vivo, un tejido móvil. Es el tejido, se podría decir, considerado el más extraordinario del cuerpo. A diferencia de otros tejidos, la sangre no se queda fija, no se queda quieta, estática. Está en movimiento constante. ¿Y por qué? Porque la sangre transporta oxígeno sin el cual tú no podrías vivir. Eso que tú sientes ahorita que entra rico por tu nariz y llegas a tus pulmones, llega a cada lugar de tu cuerpo, desde tu cerebro hasta la punta de tus pies, transportado justamente por la sangre. Cuán importante es poder respirar bien y oxigenarse bien. Por eso que aquellas personas que roncan, duermen con la boca abierta, no respiran bien, están muy propensos a sufrir hipertensión, diabetes, problemas del corazón, infartos, porque no respiran bien. Desde pequeños, inclusive hasta adultos o hasta ancianos. Si no respiras bien, si roncas, si te pasa todo eso, es importante que vayas a chequearte. No es broma, no es chiste. Ay, qué bonito cómo ronca, qué chistoso. No, eso no es bonito. Algo está pasando con esa persona que no está respirando bien y está predispuesta inclusive a poder sufrir un ataque al corazón o un infarto cerebral.
La sangre transporta entonces oxígeno. ¿Qué más hace? Lleva nutrientes. Lleva nutrientes a todo. Todo eso que comes, tanto lo nutritivo como la chatarra, la gaseosa, esa comida súper alta en grasas y calorías, también es llevada también por la sangre, lastimosamente. Entonces la sangre puede llevar nutrientes y por eso ten cuidado con lo que comes. Combate infecciones. Dios ha hecho que la sangre lleve todas estas cosas tan importantes que definitivamente cuando uno más estudia la ciencia, más se da cuenta que Dios realmente existe y que esto no ha sido cuestión del azar. En la sangre hay células de defensa que se llaman los leucocitos, los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, que cuando un organismo patógeno que quiere causarte una enfermedad, una bacteria, un virus, quiere entrar a tu organismo, rápidamente se activan las células de defensa y comienzan a combatirlas dentro de tu organismo. Si aparece de repente una herida aquí en esta parte, ¿cómo es que llegan hasta ahí? Porque la sangre rápidamente el organismo lo detecta y por medio de la sangre lleva esas células de defensa. Ayuda a eliminar, recoger y eliminar los desechos. Y también ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo, lo cual se llama homeostasis, para poder mantener un adecuado equilibrio interno en nuestro organismo. ¿Quién es el causante de que todo eso se altere? ¿El diablo? No, no le eches la culpa. Eres tú que estás comiendo mal, que no estás actuando bien con tu propio cuerpo. Entonces, deja de echarle la culpa al diablo y comienza a darte cuenta de lo mal que estás haciendo tú con tu alimentación, con tus hábitos de actividad física, incluso hasta de dormir. Por eso es que, como les decía hace un momento, no podemos negar que realmente Dios existe al haber creado, inclusive estudiando solamente esta pequeña parte que es la sangre. Un adulto tiene aproximadamente 5 litros de sangre y el corazón la bombea miles de veces durante el día. Si la sangre deja de circular, ¿qué pasa? La vida se acaba. Así de simple, la vida se acaba. Por eso Dios dijo en Levítico 17, ese versículo que hemos leído hace un rato, versículo 11 y 14 dice, porque la vida de toda criatura, ¿está dónde? En la sangre. Versículo 14 dice, pues la vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Dios no solamente estaba hablando de biología, estaba revelando un principio espiritual. ¿De qué? De que la vida está en la sangre. Y esto proviene del vocablo original hebreo, nepej. Nepej es vida. Nepej quiere decir también el alma. De acuerdo a la Biblia, entonces, si vida es alma, la vida está en la sangre, el alma, ¿en dónde está? En la sangre. Por eso es que en cierta manera en un consenso de los apóstoles, una de las únicas cosas que se prohibía, no solamente a los judíos, sino de forma global y universal, es que no comas sangre, no tomes sangre. Por más que te dicen que es rica esa sangrecita que vamos a comer en el desayuno con su pancito, la sangre no es algo que debamos de comer. Quisiera que imagines por un momento que estemos en un hospital. Sucedió algo terrible, un accidente automovilístico, y de repente un joven llega al área de emergencias después de un accidente. Los médicos dicen, ha perdido demasiado sangre. El monitor empieza a bajar. 80, 70, 60. Y el médico grita, ¿necesitamos qué cosa? ¡Sangre! ¡Ahora! ¿Por qué? Porque sin sangre no hay vida. Así de simple. Sin sangre no hay vida. Y aquí, este segundo punto importante. La humanidad está espiritualmente contaminada. La humanidad completa está espiritualmente contaminada. La Biblia explica algo impactante. En Romanos 5, versículo 12.
¿Qué dice? Romanos 5:12. Por un hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ese verbo? Entró. Por un hombre. ¿Entró qué cosa? El pecado. ¿En dónde? En el mundo. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde Adán, algo se transmitió a la humanidad. Hoy, ya más de 2000 años después, sabemos por la genética que muchas cosas se heredan. El color de ojos, los rasgos físicos y la predisposición a enfermedades. Por eso un médico cuando te hace tu historial clínico te pregunta inclusive, ¿tus padres sufren de presión alta, algún antecedente oncológico, diabetes? ¿Por qué? Porque puede existir cierta predisposición a heredar las enfermedades de tus antecesores, padres, abuelos. Ya con el descubrimiento del ADN, del genoma humano, podemos entender mejor cómo es que tu hijo, por más de que tú seas chaturris, tiene el tamaño de tu abuelo, del abuelo, de repente por parte materna. Cómo es que tiene la sonrisa de la abuela o los ojos claros de la abuela, ¿verdad? Cómo es que tiene el cabello como el de su mamá o el lunar de su mamá. Oye, ese lunar igualito al de su mamá, ¿verdad? Pero así como los rasgos físicos, también podemos llegar a entender que no solamente eso, sino también nuestros hijos pueden heredar otras cosas. El carácter terco de su papá, los berrinches de su mamá, ¿verdad? Se ríen, ¿no? Entonces, algo hace que se transmita a nuestros hijos nuestras características físicas, pero también las emocionales, el carácter, la adicción, el alcoholismo, las drogas, la ludopatía, embarazos prematuros, muerte, enfermedades, adulterio, divorcio. Me divorcié y vemos en el árbol genealógico de que la mamá también es de un hogar divorciado. Vemos tíos, padres, abuelos, adictos a los juegos, que siempre han estado por ahí, aunque sea un tío, un abuelo, un bisabuelo, metido en las casas de casinos, ya sea fumando o alcohólico, violencia familiar. Y todo eso tiene un patrón común. La maldición que se transmite. Hay algo que se transmite. ¿Y por qué se transmite? La Biblia es el único libro que nos dice que el hombre también heredó algo más que rasgos físicos y emociones. ¿Qué heredó? El pecado. El pecado. Y el pecado contaminó la humanidad. Por eso es que vemos violencia, odio, traición, corrupción, maldad. Iglesia, no nos ceguemos ni equivoquemos. No es solo educación, no es la falta de educación por la que una persona es así. No es solo cultura. No, es una infección espiritual que arrasó con toda la humanidad. Nace un niño. Imagínate, nace un niño en una clínica ubicada en el país con la menor tasa de violencia, la menor tasa de inseguridad, con los niveles más altos de salud, de educación, con los estándares de calidad más altos en el mundo. Es inocente, pero con el pasar del tiempo, a pesar de haber nacido en ese lugar, empieza a mostrar egoísmo, rebeldía, orgullo. Nadie le enseñó eso. Pero, ¿por qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Esto sucede porque la humanidad está infectada por el pecado.
es una condición espiritual. Y aquí viene el siguiente punto, que es nuestra sangre no puede salvarnos. Nuestra sangre no puede salvarnos. Vemos cómo en el Antiguo Testamento los sacerdotes sacrificaban animales. ¿Qué hacían? Sacrificaban toros, corderos, cabras, palomas. ¿Para qué? Para que con esa sangre poder graficar un simbolismo de purificación. Pero esa sangre nos podemos dar cuenta al leer las Escrituras y estudiarlas que solamente cubría el pecado de forma temporal, porque tenían que volver a hacerlo año tras año, año tras año, año tras año. La humanidad necesitaba algo más que sangre de toros, que sangre de cabras. Necesitaba una sangre perfecta. Necesitaba una sangre sin pecado. ¿Y de quién es esa sangre? ¿De quién? La sangre de Jesucristo, del Cordero sin mancha. Jesús tenía una sangre diferente. ¿Y por qué es que Jesús tenía una sangre diferente? Jesús nació de una virgen. Ahora, esto no es solamente un milagro que haya nacido de una virgen. No se limita, ¡wow! Nació de una virgen, ¿cómo es eso posible? Eso tenía una razón y un propósito que inclusive es hasta científico. Tenía un significado bastante profundo. Gracias a que Jesús nació de una virgen, Jesús no heredó la sangre contaminada de Adán. ¿Cómo describe la Biblia que fue Jesús? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Menciona lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De quiénes recibimos? De nuestros padres. ¿Por qué? Ya sabemos que hubo una herencia, una transmisión generacional, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso dice el versículo 19. Pongámoslo ahí, por favor, dice. Como un cordero, ¿cómo lo describe? Sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo era la sangre de Cristo? Era pura, 100% pura. 100% pura. Jesucristo fue el único descrito en la historia de la humanidad y en los registros que nació de una virgen. ¿Por qué? Por una razón fundamental. El óvulo de María no podía ser fecundado por un esperma de un varón. ¿Por qué? Porque el varón es el que pone la semilla. Semen justamente viene de esta palabra que significa semilla. La mujer fue diseñada para ser receptora. Y justamente en esta semilla que tenía el varón, en esa semilla estaba, ¿qué cosa? El pecado. María no podía recibir, su óvulo no podía recibir esa contaminación. Fue así que Jesús fue concebido, no con sangre humana, sino con sangre divina, sin mancha, sin contaminación. Solamente esa sangre preciosa y pura es la que podía salvarnos. ¿Amén? Amén. Esto nos lleva a este punto importante. Siendo la sangre preciosa tan pura, es que la sangre de Cristo reúne un poder sobrenatural. Y hoy, en este breve momento, quiero hablarte acerca del poder de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene 4 características, o produce, mejor dicho, 4 milagros en nuestras vidas. Uno de ellos es, el primero, redención.
Efesios capítulo 1, versículo 7, dice: en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención. Redención, redimir. ¿Qué significa redimir? Redimir algo es comprarlo nuevamente. Eso significa redimir, comprar algo nuevamente. Y justamente la sangre de Cristo vino para hacer eso a nuestras vidas. La sangre de Cristo es lo único que puede encargarse de nuestro pecado. Nos rescató de una vida de pecado. ¿Y cuántos creen eso en esta mañana? Que la sangre de Cristo, como dice acá, tenemos redención por la sangre de Cristo. El segundo milagro que produce en nuestras vidas es reconciliación. Y conmigo, reconciliación. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice: y por medio de él, ¿qué cosa dice? Reconciliar. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué cosa consiguió la sangre vertida en la cruz? ¿Qué consiguió? Reconciliar. ¿Reconciliar a quién? ¿Quién está en los cielos? Dios nuestro Padre. ¿Quién está en la tierra? Nosotros. Cada ser humano, reconciliar al que está en los cielos con nosotros. La sangre vertida en la cruz. Ese fue el propósito. Segundo milagro que produce en nuestra vida, la reconciliación. ¿Cuál fue el primero? Redención. ¿Cuál es el segundo? Reconciliación. El tercero es justificación. Justificación. Romanos capítulo 5, versículo 9. Menciona así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún como pecadores. ¿Cómo muestra su amor Dios con toda la humanidad? En que a pesar de que nosotros seguíamos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al morir por nosotros, ¿qué pasó? Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué cosa hace la sangre? Nos justifica. Te justifica. Nos justifica. El precio del amor de Dios por nosotros, ¿cuál fue? ¿La vida de quién? La vida de su Hijo en esa cruz. El precio del amor de Dios por nosotros no es que simplemente dijo: te amo, hijo. No, no se limitó a eso. Tuvo que haber un sacrificio, y justamente ese sacrificio fue el que cayó bajo los hombros, bajo la vida de Jesucristo, que tuvo que pagar con su sangre. Su sangre. Y algo está justificado. ¿Cómo entendemos que algo está justificado? Cuando está declarado como ¿qué? Como inocente, como no culpable. ¿Y nosotros qué cosa hemos sido? Culpables. Culpables. Basta con recordar qué hemos hecho ayer, anteayer, o cómo ha sido nuestra vida pasada. ¿Alguien de acá me puede decir que no ha mentido? ¿Alguien de acá me puede decir que no se ha llenado de ira nunca? ¿Alguien de acá en algún momento no ha hablado mal de alguien? ¿O todos de aquí son seres celestiales? No, ¿verdad? No. En algún momento hemos deshonrado a nuestros padres. Hasta hemos robado. En algún momento has estado en el metro y te has agarrado una caramandunga, ¿verdad? ¿Sí o no? En Won dice.
En algún momento hemos hecho algo, algo hemos hecho y somos culpables. Nadie puede escaparse de decir, yo soy inocente, como decía Fujimori, ¿no? Nadie puede decir eso. Pero el único que puede declararnos como no culpable va a ser cuando la sangre de Cristo cubre tu vida, cubre tus pecados. Amén. Si alguien rechaza a Cristo, está rechazando al único que puede quitar su pecado. Porque Buda, déjame decirte, que no murió por ti. Buda pudo haber dejado muchos buenos pensamientos. Mahoma no fue a una cruz. Mahatma Gandhi tampoco lo hizo. Ni ningún pensador humanista registrado en la humanidad hizo lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Amén. Así que si tú rechazas a Jesucristo, estás rechazando al único que es capaz de quitarte ese pecado, esa condena de culpa que hay sobre nuestras vidas. Porque Él es quien hizo que la justificación fuese una realidad. Es la sangre derramada de Cristo que nos ha hecho redimidos, reconciliados y justificados. No es lo que hagamos, sino lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas que hasta ahorita vamos viendo? Redención y justificación. El cuarto milagro que la sangre de Cristo produce en tu vida es santificación. Santificación. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 12. Dice, por eso también Jesús, ¿puede qué? ¿Puede qué? Léelo, iglesia, para que no te duermas. ¿Puede qué? Santificar al pueblo mediante ¿qué cosa? Su propia sangre. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Él sufrió. Él derramó su sangre. ¿Para qué? Para santificar. Para santificar. Dile al que está a tu lado, lee para que no te aburras. O dile, lee para que no se aburra. Iglesia, la vida, ¿en dónde está? En la sangre. Muy bien, hemos entendido eso. La vida está en la sangre. La vida también, ¿en dónde está? En él. ¿Qué leímos? En él, en el alma. Entonces la vida está en la sangre. Por consecuencia, la vida está en el alma. Cuando digo que la sangre de Cristo me limpia, me purifica de todo pecado, estoy diciendo entonces, sangre, vida, que la vida de Jesús contenida en su sangre es la que tiene el poder de lavarme, justificarme, purificarme y restaurar la imagen de Dios en mi vida. Amén. Esa es la gran conclusión que estamos viendo en esta mañana. Dijimos que una persona, un adulto promedio, tiene 5 litros de sangre. Si tú llegases a perder 1 litro de sangre, estamos hablando entonces del 20%, la quinta parte. Si tú llegas a perder 1 litro de sangre, médicamente está comprobado que puedes morir porque entras en lo que se llama un shock hipovolémico. Te desmayas, pierdes la conciencia y rápidamente hay que actuar porque si no, te mueres. Cuando Jesús estaba en esa cruz, cargando con el peso del pecado de la humanidad, no derramó el 20%. No.
no derramó 1 litro de sangre. Jesucristo derramó toda su sangre. Toda su sangre. Toda su sangre. Y cada gota de sangre decía, esto es por ti. Cada gota de sangre decía, esto es por tu pecado. Cada gota de sangre decía, esto es para salvarte. Esto es por tu salvación. Cada gota decía, esto es para la redención tuya, de tu familia. Esto es por ti. Cada gota decía, esto es por amor. Cada gota decía eso. La vida de Jesús estaba en su sangre que cayó hasta la última gota. Es por eso que la sangre de Jesús es la única que tiene el poder para transformar tu vida. Quisiera que por última vez pudieras imaginar que estás en un hospital y el médico entra a la habitación y dice a una persona que está ahí a punto de morir, le dice, tenemos la sangre que puede salvarte. La familia estaba esperando, todos estaban esperando, porque era una sangre muy especial que no se encuentra en cualquier sitio. La sangre O positivo cualquiera, la gran mayoría la tiene. A positivo, A negativo o B negativo es cada vez más difícil. Imagínate la sangre dorada, que solamente la tienen actualmente 8 personas en todo el mundo. Imagínate. El médico entra a la habitación y le dice a la familia y a esa persona, tenemos la sangre que puede salvarte. Emocionados llegaron con las unidades de sangre, las bolsas de sangre. Pero el paciente lo ve al doctor y le dice, no quiero esa sangre. No quiero. ¿El médico puede obligarlo? Si tú no firmas una autorización diciendo, sí, acepto esta sangre, nadie te puede obligar a recibir algo que tú no quieres. Nadie te puede obligar a operarte, a hacerte algún procedimiento médico si tú no lo deseas. El paciente responde, no quiero. El médico y nadie lo puede obligar. La sangre está disponible, pero para salvar esa vida necesita ser recibida. Amén. Necesita ser recibida. Hoy, iglesia, Dios te dice, necesitas una transfusión espiritual. Tu religión no puede salvarte. Tu moral no puede salvarte. Tus principios no pueden salvarte. Tu esfuerzo no puede salvarte. Pero la sangre de Cristo sí. Amén. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué? Con su sangre. Muchos hoy podrán decir, me salvé por una transfusión. Un médico me salvó por una transfusión. Pero los que conocen a Cristo pueden decir, yo me salvé por una transfusión de la sangre de Jesucristo. Amén. Iglesia, la sangre ya fue derramada. Pero la pregunta no es si esa sangre tiene poder. No. La pregunta es si tú la vas a recibir. Si tú que hoy en esta mañana nunca escuchaste hablar de este Dios que amó tanto a la humanidad, que entregó a su Hijo para morir por ti y derramar hasta la última gota de sangre. Su sangre tiene el poder para salvarte. Su sangre tiene el poder para sanarte. Su sangre es milagrosa, pero tienes que recibirla. Solamente aquel que ha recibido a Cristo en su vida y ha reconocido que su sangre vertida en la cruz fue por Él,
tienen la autoridad de decir, soy un hijo de Dios. Porque todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que Pepita es hijo de Juanito? Porque si le hago una prueba de sangre, me sale que es compatible esa persona con la otra. Si hoy tomáramos una muestra de tu sangre, ¿podríamos atestiguar que la sangre de Cristo corre por tus venas? ¿Lo podríamos hacer o no? Solamente si Cristo ha venido a nacer en tu corazón, en tu vida, podrás decir, la sangre de Cristo también corre por mis venas, porque si no, no eres un hijo de Dios. Todo aquel que en esta mañana cree que la sangre de Cristo puede perdonar tu pasado, puede limpiar tu conciencia, puede restaurar tu vida, puede darte una eternidad con Dios. Si tú crees así, si hoy necesitas que la sangre de Cristo limpie tu vida, voy a recapitular y decir, no si hoy, voy a decir, hoy necesitas que la sangre de Cristo limpie tu vida. A ti que tú no tienes a Cristo en tu corazón, levántate de tu lugar en esta mañana y ven aquí al altar, aquí al frente, para poder decirle, yo también me salvé por una transfusión, la transfusión de la sangre de Cristo. Si hoy en esta mañana tú no conoces a ese Salvador, o de repente estás ahí mirando esa transmisión, escribe, yo necesito de esa sangre. Iglesia, ponte hoy de pie, porque esa sangre que fue derramada en la cruz no solamente es para aquel que por primera vez la va a recibir, sino también es para que tú creas que ese poder, esa sangre, tiene el poder de limpiarte, de perdonarte, de sanarte, de purificarte. Que puedas hoy romper con toda maldición generacional que has venido arrastrando sobre tu vida. Muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué es que mi hijo está en el alcoholismo? ¿Por qué es que mi hija se embarazó? ¿Por qué es que mis hijos se han divorciado? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy clama esa sangre preciosa y Señor, tu sangre ya rompió toda maldición. Yo confieso que en esta mañana sobre mi familia, sobre mi vida, no habrá más cáncer, no habrá más alergias, no habrá más alcoholismo, no habrá más prostitución, no habrá más creencia en la brujería, no habrá más santería, no habrá más espíritu de adicción, de pobreza, de deudas, no habrá más de eso, porque la sangre de Cristo vertida en la cruz rompió todo eso para mí.